of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. The enemy none of you. Now I'm connected to you. The enemy none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Buenos días también a los que nos seguís de forma online. Ya sabéis que disponéis de este B-Networking, esta plataforma B2B de contactos, pero también a los que estáis desde el punto de vista físico, ¿no? Porque también estamos celebrándolo desde el D-Factory Barcelona. Ya os avanzo que cuando termine este último panel os espera el B-Experience con actividades culturales relacionadas con la gastronomía, la música, entre otros, para también acabar de profundizar en este B-New, en esta Barcelona New Economy Week que tiene muchas vertientes. Bien, nosotros seguimos hablando de salud y ahora lo ponemos el foco, mejor dicho, hacia la atención centrada en la persona, pero dentro del marco de la era digital. ¿Cómo podemos personalizar terapias sin perder de vista la parte más humana que también pues, da, ¿no? el sector de la salud? Ya presento a nuestro moderador, Jordi Serrano, co-founder de P8 Health, un programa pionero precisamente en esta prevención personalizada, ¿no? Este trato más humano, pero que también podremos ver a través de casos de éxito que se consigue con la digitalización, con la robótica, con la inteligencia artificial. Bueno, pues de todo ello vamos a debatir durante estos próximos 45 minutos. Muchísimas gracias también a los speakers. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy, a BNew y a todos los partners por invitarnos. Y esta conferencia pues, se ha, digamos, coordinado y creado con el Hospital del Mar de Barcelona también, y muy agradecidos a BNew, a la Zona Franca y a D-Factory. Es la conferencia Humanización y Tecnología, ¿no? En un entorno donde la atención centrada hacia la persona debe intentar ser implementada en un entorno cada vez más tecnológico, más digital, no solamente aplicaciones móviles, robots, chatbots, tecnología en sí misma que tendría que tener un objetivo que es el de humanizar y no siempre se podrá conseguir o se está consiguiendo hasta el momento en ese sentido, ¿no? Y para eso tenemos cuatro compañeros fantásticos, ¿no? En el sector de la sanidad, de la salud. Empezó a mi izquierda, ¿no? Con Manuel Armañones, que es coordinador del Behavioral Design Lab del eHealth Center de la UOC y recientemente ya catedrático también. Felicidades, Manuel. Manuel es una persona muy conocida en el sector en behavioral, en cambio, y sobre todo un apasionado, ¿no? Y que ayuda a cambiar muchas cosas, ¿no? Tenemos a Marine Renard, coordinadora de la unidad de IA del Hospital del Mar, una francesa adoptada aquí, lleva 20 años entre nosotros, muy potente, que ama su hospital, lo decía. Oye, yo amo el Hospital del Mar, es un hospital fantástico y que está liderando muchas iniciativas nuevas de inteligencia artificial y que nos explicará más tarde pues, qué estás haciendo, ¿no? De esta forma importante. A su izquierda está José Ibeas, director del grupo de Nefrología Clínica Intervencionista y Computacional del Instituto de Investigación y Innovación Parc Taulí, de Sabadell. Y aparte también es el director de recerca, es el director del programa de IA del Departamento de Salud de Cataluña, ¿no? Gracias, José. Estás trabajando en mi ciudad, Sabadell, siempre es bueno decirlo, y gracias por el Taulí lleva años ya empujando en ese sentido, ¿no? Y tenemos finalmente a Javier Solana. Javier es director de investigación de la Fundación Institut Guttmann, ¿sabéis? El instituto fantástico ahí arriba en la montaña, que siempre ha liderado, ¿no? Lo que es la investigación y la innovación en lo que es la rehabilitación, ¿no? Siempre siendo pioneros en muchos casos, ¿no? Pues sin más, se trata de hablar de humanización y es importante poner la definición, porque si no nos perdemos, ¿no? ¿Qué es la humanización en salud? Específicamente en salud, porque es donde estamos, ¿no? Básicamente podemos estar horas definiendo el concepto. Vamos a ser pragmáticos, vamos a poner al paciente y al sanitario, para no olvidarnos, siempre al paciente, que nos olvidamos habitualmente de él, pero también el sanitario, en el centro. Ser empáticos con ellos y que vivan básicamente pues, de la mejor forma posible, en un entorno duro, un trabajo que no es fácil y que se pueda humanizar. Humanizar es esto, tener una calidad adecuada y esas personas en el centro, para no tener una definición muy larga y poder ir al grano. En ese sentido, para ser concretos,
empezar, si queréis, empiezo por Javier para cambiar el turno, empezar un poquito explicando cada uno de vosotros qué hacéis en vuestra institución a nivel general tecnológico y ya empezar a conectar los puntos hacia esa humanización posible o más tarde otras preguntas, veremos si es posible o no. Me ha roto el guión, pensaba que sería el último y Pues tenía ya preparado no, el discurso, pero bueno, yo creo que estaría No, aquí oye, en la No, era una- cambiamos. Yo soy, creo, el complementario del resto de mis contertulios Vale. de hoy, porque soy ingeniero de telecomunicaciones de formación, o sea, tecnólogo, ingeniero, pero de vocación médica. Entonces, por suerte, conseguí huir del ámbito más de las teleco, que estuve un tiempo dedicado, y conseguí realizar mi vocación de, al final, mi carrera se centraba en aplicar la tecnología, en hacer más eficaces y más eficientes el tratamiento, en concreto en el campo de la neurorehabilitación. Como decías, el Instituto Guttmann es un hospital de neurorehabilitación. Nos centramos en la rehabilitación integral del paciente con una discapacidad de origen neurológico, principalmente lesión medular y daño cerebral adquirido, como ictus o traumatismo craneoencefálico. Y el proceso de rehabilitación que llevamos a cabo en Guttmann, que es multidisciplinar, incluye un equipo que normalmente está formado por neurólogo, médico rehabilitador, psicólogo, neuropsicólogo, pero tiene un componente tecnológico muy importante y la tecnología está muy, muy presente. Y considero que el Instituto Guttmann es un caso de éxito en el sentido de que ha sabido implementar la tecnología, pero evitando el tecnocentrismo, ¿vale? Mantenemos la persona en el centro, el profesional en el centro, y la tecnología la vemos como un soporte, como una ayuda y nunca como la solución final, ¿vale? Y bueno, yo en mi carrera profesional pues siempre, como decía, intentando dar soluciones mediante la tecnología para hacer más eficiente y más eficaz el proceso de rehabilitación. Después hablaremos de algunos proyectos que llevas hace años, como el Barcelona Brain Health Initiative y otras de estas iniciativas. José, adelante. Bueno, yo soy José Bea, soy nefrólogo, veo pacientes todos los días, 47, y en los ratos libres me dedico a lo ya. Un poco el resumen de todo esto es que el Taulí se caracteriza por ser un centro que siempre ha intentado dar soporte a la innovación, ¿no?, en sus máximas expresiones. Y en ese contexto, hace unos años me formé en IA, en la Escuela de Ingeniería de la Local Autónoma, y entre el grupo de investigación que yo coordino, el grupo de nefrología clínica intervencionista y computacional, y este último nombre lo tiene porque al final, entre mi grupo y la Escuela de Ingeniería de la Autónoma, hicimos una unidad mixta donde empezaron a colocar proyectos de investigación, de innovación, formación, congresos, un máster que dirigimos en la UAB. Claro, todo ese paquete pues no hubiera sido posible sin el soporte de alguien que apuesta por esto, ¿no?, que es el Taulí. Como la IA llama a la IA, ¿no?, pues resulta que desde el departamento me ofreció la posibilidad de dar soporte también, pues desde el punto de vista clínico, pues a todo el conglomerado que tiene el departamento, pues Contisalud, Aquas, el propio CatSalud, etcétera, etcétera, para intentar, pues el programa de Salud IA ayudar a darle un poco de forma en un entorno en que empezaba a venir financiación desde Europa y había que vehiculizarla correctamente, ¿no? El caso es que, bueno, y por otro lado estoy en el Comité de Ética en mi hospital, también estoy dentro del grupo de la Asociación Nacional de Comités de Ética, que intenta protocolizar la inteligencia artificial para ser evaluada correctamente por los comités de ética. Y en todo este entorno, pues tanto de la perspectiva mía como investigador, como clínico, como el Departamento de Salud, como el Comité de Ética y como médico, sobre todo, pues te das cuenta que probablemente una de las partes más olvidadas, no activamente, sino muchas veces por inercia, es el paciente. De hecho, intentamos siempre, entre comillas, humanizar. De hecho, la definición de humanización va por la parte clínica, la parte biológica, la parte social, la parte emocional, y esa definición hace que a duras penas la parte clínica o biológica pues la tengamos en su sitio como para ocuparnos la otra, ¿no? En ese sentido, pues desde el Departamento de Salud pues no existen como tal maniobras protocolizadas para hacer humanización de los procesos en IA. Sí que existe, de un modo muy potente, todo relacionado con la parte ética y todos los procesos que llevan asociados a la parte técnica, explicabilidad y vigilancia del paciente, ¿no? Sí que existe que las iniciativas que están haciéndose ahora, como asistentes de voz, en que el paciente participe como tal, ¿no?
En el Tauligol, por otro lado, en el hospital de hospitalización se están intentando humanizar, entre comillas, los espacios, que el paciente esté cómodo. Se buscan iniciativas incluso también para detectar las necesidades del usuario con programas automatizados. Pero fíjate que todo esto da la impresión muchas veces que son actitudes reactivas a una necesidad que creemos que el paciente demanda, más que muchas veces hacerlo de modo protocolizado, como hacemos todos en medicina. Por eso os felicito por esta mesa, porque habría muchos interrogantes para intentar darle soluciones. Gracias, José. La verdad es que intentaremos dar un mensaje dual, ¿no? Positivo con la tecnología, pero también realista, ¿no? Claro. En ese sentido, y lo que dice José, ¿no? El paciente es la gran piedra angular, que siempre hablamos de él, pero cuesta mucho introducirlo en los procesos y ya iremos hablando durante la charla, ¿no? Marín, explícanos un poco esta pasión que tienes con tu hospital y la tecnología. Bueno, yo soy francesa, pero he estudiado aquí en el Hospital Clínic y soy especialista en endocrinología, pero me he dedicado muchos años a urgencias. Con la IA yo siempre he sido una apasionada de las matemáticas, básicamente. Entonces es un hobby para mí desde muy pequeña y bueno, la IA no deja de ser mates. Entonces esto te lleva directamente a la IA. Y respecto a cómo veo el tema de la humanización con la digitalización y con todas esas tecnologías, creo que dijiste algo muy importante. Humanizar es meter al paciente porque es un humano, pero el profesional también es humano. Entonces, para que un médico o para que cualquier profesional pueda estar ahí y hacer esa cosa tan humana, como decir a un paciente, a una persona enferma, estoy aquí para ti, necesitas bajar la presión de muchas otras cosas que no dejan espacio para que ese humano pueda decir estoy aquí para ti. Y yo creo que toda la tecnología nos puede permitir hacer muchas cosas nuevas, mejorar la medicina en muchos sentidos. Pero primero tenemos que conseguir que todas esas tareas que son muy automatizables, todas esas tareas que tanto pesan sobre nuestros profesionales, todo el tema de la sostenibilidad económica de nuestro sistema público, pueda ser ayudada por estas nuevas tecnologías y que podamos aliviar esos profesionales para que finalmente la relación entre el paciente y el médico vuelva realmente a estar en el centro y que este médico esté disponible para poder decir a este paciente, yo estoy aquí para ti. No estoy rellenando un informe, no estoy corriendo, estoy aquí para ti. Y yo creo que es ahí donde la IA y las tecnologías nos van a ayudar a humanizar finalmente la relación y todo nuestro sistema de salud. Gracias, Marín. Iremos hablando sobre, tú hablabas antes, ¿no?, de que tenías muchos datos, ¿no?, in-house, de que podrías hacer muchas cosas, ¿no? Y a veces hace falta tecnología externas, internas, después hablaremos de capacidades internas y externas, ¿no? Entonces, gracias. Manuel. Muchísimas gracias a la organización, al Hospital del Mar, por la posibilidad de participar. Yo voy a entrar ya un poquito, a la vez que me explico, un poquito en comentar cosas con Marín. Me encantó, tanto hoy como la reunión preparatoria que tuvimos, el hecho de que se esté utilizando la tecnología para facilitar el proceso, para facilitar porque la tecnología no se puede humanizar, la tecnología es tecnología, se puede ayudar a que los humanos, con ayuda de la tecnología, tengan relaciones humanas, ¿no? Todo lo demás, la empatía de la IA, obviamente no existe. Se puede simular bastante bien, hay teorías de la mente, etcétera, que si hay, si no hay, se ha publicado en Nature recientemente, pero solo los humanos podemos humanizar. Y en ese sentido, para presentarme, yo diré que desde el punto de vista estrictamente sanitario también he estado en el lado, como todos, porque aquí pacientes somos todos y si no es una cuestión de tiempo. Es básicamente, yo he sido vicepresidente de la Federación Española de Enfermedades Raras. Voy a explicarlo con un caso. Mi hijo David padecía la enfermedad síndrome de Lowe. Yo cuando iba al hospital Sant Joan de Déu, el doctor Camacho, jefe de nefrología, cuando ya nos visitaba después de varios años con él, ya nos decía, oye, Manolo, ¿qué otras visitas tenéis? Pues mire, doctor, tal. Y él hacía magia para que el mismo día pudiéramos ir con un crío pequeño, con una discapacidad importante, pudiéramos ir. Eso para mí, si ahora lo hace la IA, eso es bendito sea que yo puedo, ese tipo de aplicaciones. No son grandes cosas aparentemente, pero anda que no dan calidad de vida y lo digo tanto por mí como por las más de 300 asociaciones a las que representábamos y que hablamos de estos temas.
A nivel profesional, en la Universitat de Cataluña coordino un grupo de investigación que se llama Behavioral Design Lab. Ahora estamos trabajando mucho en temas de inteligencia artificial, pero como soy muy malo para las matemáticas, nosotros os dejamos a los expertos de pantalla para adentro, y de pantalla para afuera es cuando nos preocupan cosas como cuál es la aceptación emocional de la inteligencia artificial, la aceptación de la tecnología. A veces se piensa que simplemente es pues, lo que dicen las escalas UTAU, pues que sea útil y que yo perciba que lo puedo hacer con un esfuerzo adecuado. Pero hay algo más, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a dejar llegar a la tecnología? No es lo mismo una tecnología, una IA que esté en un quirófano, donde a mí me da, hasta entre comillas, igual. Yo espero que todo funcione muy bien, el Da Vinci, que todos los datos de radiología funcionen muy bien, o que esa IA se vaya acercando más a mí como persona, y entonces, pues bueno, pueda acabar, como estamos haciendo ahora en otra de mis ocupaciones, en este caso vocacional, en el Consejo General de la Psicología de España y en el Colegio de Psicología de Cataluña, donde estamos muy preocupados por el efecto que está teniendo la IA en el tema de la relación psicólogo-psicóloga-paciente, que empieza a ser algo bastante complicadete, y ya hemos visto bastantes cosas que están pasando en los medios de comunicación. Por tanto, en resumen, nuestra idea es intentar contribuir desde las ciencias del comportamiento a hacer disminuir las barreras, reducir fricciones y hacer lo más humana posible la relación entre humanos. Gracias, Manuel. ¿Quieres decir una cosa? Sí, yo creo que también dices esto de dejar de que siempre haya un humano, pero es que depende de la gente. Yo creo que, por ejemplo, yo soy endocrino. He llevado diabéticos tipo 1, que son jóvenes, que son muy listos, muy listas, y que saben llevar la diabetes casi mejor que yo, y que son diabéticos desde los 8 años, y que si le das una herramienta que los empodera, donde ellos mismos pueden calcularse los hidratos de carbono y subirse la dosis, subirse la basal cuando hacen deporte, etc., están muy contentos. Y si tienen que ir solamente una vez cada 5 años al endocrino, están más que contentos. Entonces también yo creo que hay que adaptar, y eso es la gran ventaja que te da la tecnología, porque habrá gente que dice, pues yo prefiero llevar mi diabetes con una IA igual, o con un control remoto por un endocrino. Habrá gente que dice, yo necesito tener el humano delante. Entonces, claro, ¿cómo hacemos para adaptar todas esas herramientas para sacar lo mejor de cada cosa para cada casuística? Porque cada humano puede ser un paciente diferente. Totalmente de acuerdo. Vamos ahora a empezar una ronda de preguntas que os permitirán hacer lo que ha hecho ahora Marín, ¿no? Entrar en cada uno. Vamos a hablar de las dificultades, no solamente, y también porque esto es muy multifacético. Estamos hablando mucho de la AI, pero aquí se puede hablar AI, digital, chatbot, robots, tecnología en general para humanizar, ¿no? Y dentro de este multifacetismo, ahora entramos en una ronda de paraguas de dificultades. Y dentro de las dificultades empezamos con la primera pregunta. Lo podemos subdividir en estado de los sanitarios, cansancio, burnout, por ejemplo. Después regulatorio, temas económicos y temas de otro tipo. Vamos a empezar con el estado de los sanitarios y las dificultades digamos, de la tecnología. ¿Quién quiere empezar? Yo, si os parece, como eso, no has mencionado un problema que yo creo que siempre tenemos que tener en cuenta, y yo, como decía, como tecnólogo que siempre ha intentado aportar soluciones con la tecnología para mejorar procesos asistenciales, está todavía la resistencia del profesional cuando intentas incorporar una solución o una alternativa a su manera tradicional de funcionar. Lo mismo pasa con el paciente también, ¿no? Pero el profesional todavía existe esta reticencia. Y para mí el reto fundamental o el problema que tenemos que afrontar realmente es cuando te compran la solución, porque se dan cuenta de que le haces la vida más sencilla, de que le permites dedicar menos tiempo a tareas que son repetitivas, automáticas, de que puedes explotar cantidades de información que un ser humano es incapaz, y por lo tanto identificar patrones en los datos históricos que tiene recogido que le aportan una información muy relevante. El problema después es que eso se convierta en automático. Y un Decision Support System, un sistema a la ayuda de la decisión, que bajo mi punto de vista siempre debe quedarse en una propuesta que el profesional valida, que con su criterio clínico, su experiencia, el conocimiento específico del paciente, acaba de hacer el ajuste fino, ¿no? El fine-tuning y la validación, se convierta en automático, porque
La realidad es que hay una carga asistencial tal que si le pones el botón del Decision Support System se convierte en el botón de automático. Y eso seguro que mis compañeros de la mesa lo pueden corroborar, porque es algo a lo que nos hemos enfrentado constantemente. Por ejemplo, por poner un ejemplo concreto de la rehabilitación que hacemos en el Instituto Goodman, con dispositivos robóticos, ortesis robóticas para la rehabilitación de la marcha, que tienen un montón de funcionalidades que permiten personalizar para necesidades concretas de un paciente. Claro, necesitan también una formación y una dedicación de tiempo por el profesional para ajustar, para configurar, para customizar a la indicación específica que tiene ese paciente. Y esta IA, ¿no?, esta tecnología, corremos el peligro de que se convierta en la solución final, ¿no?, en el botón on, y eso sí que es corremos el riesgo de deshumanizar, porque también el paciente puede llegar a tener la percepción de que, bueno, son uno más en una cadena que va pasando de máquina en máquina, cuando no es lo que tenemos que conseguir. ¿Me toca? Sí, lo ha resumido muy bien. Adelante. Bueno, pues por hacerme un poco eco de lo que dice él, lo que está claro es que el sistema sanitario no funciona como tenía que funcionar desde el punto de vista práctico. ¿Por qué? Porque la IA viene de la industria, viene como un torbellino, la industria monetiza todo lo que sea, o bien porque lo genera o bien porque lo utiliza, y tiene unos indicadores que te dicen cómo de útiles es. En sanidad vamos siempre a remolque, por definición, y por dos cosas. Una, porque los sanitarios estamos todo el día viendo pacientes y no tenemos tiempo para otra cosa, y dos, porque desde arriba, que tienen que encargarse para organizarlo, pues a duras penas pues saca la asistencia adelante. Y es la tormenta perfecta para no hacer las cosas como tendríamos que hacerlas. ¿Qué se traduce esto? Pues que no hay formación. Entonces, si no hay formación, tenemos un problema muy grave, porque ahora vamos muy rápidamente, por calidad generativa, a ver cómo funcionan los prompts, sin tener ni idea de cómo funciona la inteligencia artificial clásica, que es cómo funcionan todos los catálogos aprobados por la FDA de inteligencia artificial. Entonces, en este contexto, si el médico no se forma porque no tiene tiempo, y los que se forman son los frikis, que hablábamos antes, porque les gusta, y desde la administración no se hace una formación sistémica, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque no pillar con el paso cambiado, y porque al final viene la industria a todas las facilidades, y al final el médico te dice siguiente, que esto funciona muy bien, sin tener formación. ¿Por qué la formación es básica? Porque en medicina tenemos el dato para utilizarlo con uso primario y uso secundario. Primario, asistencia; secundario, investigación. Si yo estoy viendo un paciente y viene un laboratorio que me ofrece un fármaco, ese fármaco, yo sé cómo funciona. El laboratorio me aclara unas cosas o incluso me ayuda a entender algunas cosas de un punto de vista práctico. Pero yo sé al 100% cómo funciona ese fármaco y si lo pongo al paciente. Ahora va a venir un laboratorio con una IA. Y esa IA voy a utilizarla yo sin saber cómo funciona. Y eso no puede ser. Dos, la investigación va a cambiar radicalmente, porque todas las métricas que utilizamos con estadística clásica se van a utilizar con IA. Con IA clásica, no con LLM, no con generativa. Y si yo no sé hacer investigación con inteligencia artificial, tengo un problema, porque los estadísticos de mi hospital no hacen inteligencia artificial. Los estadísticos son epidemiólogos y vienen del mundo de la medicina y vienen de la estadística clásica. De ingeniería viene la IA. Y por lo tanto, si yo no sé comunicarme con un ingeniero porque tengo capacidad para entenderme con él, tengo un problema. Al final, el resumen de todo esto es que, igual que en todos los hospitales, en cardiología pues está el de válvulas, el de marcapasos, el de insuficiencia cardíaca; en digestivo, el de hemorragia digestiva, el de hígado y tal, pues tendrá que haber una silla donde haya alguien que se encargue de la IA. ¿Quién pone el que tiene que estar en la IA? Pues probablemente un gerente motivado, si lo hay, los frikis que están de turno, que están formados, pero no existe un sistema que se preocupe para hacer esto de modo sistémico. Por lo tanto, yo creo que, en conclusión, la IA llega para quedarse, esto es fantástico, va a ir muy bien, pero o nos organizamos bien o nos van a organizar de un modo en el que vamos a ir a remolque, más que nosotros ser proactivos para hacerlo todo bien. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que acabas de decir. De hecho, cuando decías, Javier, que era difícil que los profesionales aceptaran cambios en su práctica, es porque los cambios vienen de fuera. Porque si tú co-creas, o sea, si tú haces el mecanismo inverso, vienes y le dices, ¿cuál es tu problema? ¿Qué problema quisieras que te solucionara la IA? Y vamos a crear una herramienta que se adapte a tu problema. Entonces cambia mucho la cosa. Enseguida el profesional dice, mira, este es mi problema, yo necesitaría esto. Si las soluciones vienen del exterior, pues te vienen con un producto y te dicen, esto te va a cambiar la vida, pero igual no tiene que ver con tu problema. Y entonces dices, bueno, tampoco me sirve tanto. Y respecto a la formación, la diferencia entre la IA 3.0, o sea, la IA generativa,
y todo el resto que son IAs con reglas fijas, que aunque se hayan entrenado por Machine Learning, igualmente no dejan de ser IAs con reglas fijas, que son muy controlables y que no deberían dar tanto susto a los profesionales. Entonces, creo que es súper importante que los profesionales aprendan a hacer la diferencia entre una IA generativa y una IA de estas clásicas. Y respecto al tema de la estadística y de la investigación, es que ahora yo puedo hacer una búsqueda de clustering y de un exploratorio en datos muy fácilmente. O sea, es como va a cambiar completamente la manera de investigar. Y esto, claro, tenemos que adaptarnos y los estadísticos de los hospitales tienen que aprender, supongo, a utilizar esas herramientas, porque hacer un exploratorio ahora, cualquier ingeniero de 25 años te hace un exploratorio en unas horas, cuando antes era una cosa mucho más complicada. Me da rabia porque estoy de acuerdo en todo, ¿no? Para generar un poco de debate a esta hora y tal. Pero permitirme que haga la broma esta. Antes, en la mesa anterior, la de género, me ha gustado mucho que la compañera dice, voy a Harvard a hacer un curso de liderazgo y me dicen, pagando un pastón desde la organización, que tengo que ser agradable, ¿no? Yo fui a Stanford y a mí me dijeron, cómo conseguir cambios en la gente, me dijeron dos cosas. Uno, tienes que conseguir que la gente haga lo que quiera hacer y que se sienta bien haciéndolo. Esa es una de las bases de Instagram o de cualquier aplicación. Haces lo que quieres hacer y te sientes bien haciéndolo, te da refuerzo continuo, ¿no? Se puede desarrollar mucho más, pero básicamente es esto. ¿Qué está pasando ahora en los hospitales, en las universidades también, a nivel de profesorado? Que nos vienen unas tecnologías, esto es lo que hay, empiezan a generarse barreras, miedos, esto me va a controlar, me va a quitar el trabajo, me va a monitorizar y entonces, bueno, hay que utilizar estrategias como la que tú decías, es la que siempre habíamos comentado, yo que he estado en muchos eventos de pacientes y tal, hoy hay que preguntarle a los pacientes, ¿no? Muchas veces pedimos un proyecto de investigación, un FIS, un MINECO, un europeo, y resulta que te dan dinero para hacer una aplicación móvil y tú te vas, caso real, que estoy explicando, a un hospital y dices, oiga, tengo una aplicación para ayudar a que se desarrolle no sé qué del autismo, los padres, las madres que puedan validar científicamente qué opciones tienen y te dicen, no queremos eso, nosotros lo que queremos es esto y esto. Y tú tienes ahí el problema de que eso es lo que tienes escrito, eso es lo que se espera, tienes todo el mundo esperando, la empresa contratada, todo, y resulta que te piden lo contrario. Por tanto, doctora, ¿usted qué necesita? Doctora, ¿usted qué problema tiene? Y paciente, ¿usted qué necesita y usted qué problema tiene? Eso es la base. Trabajar no el top-down, sino bottom-up. Porque si no, podemos acabar haciéndonos trampas con estas cosas. Y no me extiendo más, que ya me conozco. Muy bien. Hemos estado hablando ahora, ¿no?, del sanitario un poco, ¿no? José hablaba muy bien de la falta de formación, lo has dicho muy bien, ¿no? Cuando te viene una farma a explicar un fármaco, te explican un poco cómo funciona. Ahora con la caja negra es más difícil y has explicado muy bien, Marín, y José también, ¿no?, que estamos hablando de primero Random Forest, después Machine Learning, CNNs, y estamos hablando de que eso aún no se ha implementado y ahora vienen con las LLMs. Claro, esto es imparable. Entonces, pasamos al segundo, la regulatoria de todo esto. La regulatoria y lo tarde que va con eso es también imparable. ¿Cómo veis el tema regulatorio y cómo combinarlo otra vez, como veis tú también con el tema del sanitario? Bueno, aquí la regulatoria, yo aquí reconozco que no me atrevo a tomar partido porque, por un lado, entiendo que muchos de los profesionales, muchos de los potenciales finales usuarios lo ven como simplemente una burocracia, unas trabas, algo que ralentiza la adopción de la tecnología, pero me siento mucho más cómodo viviendo en Europa que en otras regiones del mundo y no hace falta que diga cuáles para que lo entendáis, ¿no? Creo que la regulatoria es necesaria. Entiendo que siempre llegue tarde, porque obviamente estas tecnologías han venido desde fuera, por lo tanto, pero no solo pasa en salud, sino que pasa en cualquier otro sector. Entonces, obviamente que son reactivas, porque tienes encima, de repente, una manera de funcionar a la que no estabas acostumbrado y por lo tanto tienes que regular. Pero considero que necesitamos no perder de vista la ética
en todas las soluciones tecnológicas, no solo IA, en cualquier tecnología que queramos implementar. Y eso, desafortunadamente, pues requiere unos tiempos, requiere unos trámites, requiere unos permisos, requiere acreditar que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, requiere unos procesos de auditoría de la tecnología, como decías, ¿no? que una solución generada con IA no sea una caja negra, que tenga esa parte de explainability, ¿no? Explicabilidad de por qué ha tomado la decisión que te está mostrando. Y eso dilata en el tiempo. Hay veces, ahora me pongo el otro sombrero, que muchas veces también quien regula o quien evalúa un proyecto de investigación de un comité de ética desconoce. Y hay muchos miedos, muchos sesgos, muchas malas noticias, muchas falsas ideas de lo que es la IA. Yo creo que elementos como el ChatGPT o la eclosión de la IA generativa en general ha confundido mucho de lo que es IA, porque IA está en todos lados, llevamos implementándola muchos años y no pasa nada, pero ahora cualquier connotación que implica la IA ya genera como mucha reticencia, y también la gente, no sé, como que tiene todavía un poco de prejuicio de sentirse invadido, monitorizado además, cuando yo creo que lo que tienen que poner en valor es la importancia de obtener información, de monitorizar continuamente. Comentabais antes, ¿no? Que el seguimiento de una enfermedad no sea un viaje de náufragos entre visita y visita de un año en un año. Hay herramientas hoy en día que se pueden implementar para monitorización continua, con wearables, con el smartphone. Podemos captar mucha información, todos estamos implementando, yo soy muy fan de los EMAS, ¿no? Del Ecological Momentary Assessment. Con un teléfono móvil tú puedes hacer un diario de un montón de variables que cuando llegue el profesional a la visita ya tenga el informe hecho y no te tenga que preguntar y perder el tiempo en intentar captar la información y que te pongas cómo te sentías hace un mes, ¿no? La tecnología te puede permitir eso. Ahora bien, tenemos que hacerlo en base a una regulatoria que garantice pues, la privacidad, la confidencialidad y que el fin final sea ético, ¿no? Sí, yo creo que has puesto también el dedo en la llaga, porque tan importante como la formación para ver cómo funciona la IA es todo lo que la regula. Y esto es básico. En el oeste americano, hace 200 años, los pioneros que iban por allí no había reglas, no había nada, se autorregulaban, se pegaban unos cuantos tiros y ganaban más fuerte. Hasta que alguien empezó a regularlo y poner placas de sheriff, ¿no? ¿Pero a quién ponía la placa de sheriff? Pues a que mejor disparaba, que era realmente pues, un malo. Y estos eran los que realmente acaban controlando el sistema, hasta que llegaron los federales. Y los federales llegaron e intentaron poner orden en la situación, y ya se etiquetaron bien los malos y los buenos. ¿Con esto qué quiero decir yo? Que fíjate que llevamos solo unos poquitos años de IA, y ya parece que lleva muchos años. Hay gente que ya ha nacido con la IA. Y da la impresión de como si esto ya estuviera por la mano, regulado, etcétera, etcétera, cuando estamos en los primeros 5 o 6 años de los próximos 100 primeros años de IA. Esto es salvaje. Claro, ¿qué quiere decir esto? Que cuando se democratiza la IA, porque todos podemos hacerla, empezamos a utilizarla como si realmente pudiéramos hacer cualquier cosa con ella. Y la IA en salud es como un fármaco. Requiere una regulación estricta y es el equivalente a que yo junte unas cositas, unos polvitos en casa y luego se los doy a un paciente. ¿Puedo hacer eso? No, se me cae el pelo. ¿Por qué? Porque puede dañar al paciente y porque hay una regulatoria asociada. La IA es exactamente igual. Por esto, igual que en los comités de ética un proyecto de investigación lo pasas para que te lo aprueben para hacer o un ensayo clínico, un proyecto tuyo inicialmente, y sabes todo y si no te meten una buena colleja los del Instituto de Investigación, con la IA el problema que hay es que no hay conocimiento muchas veces ni en los institutos de investigación. Todos sabemos, y sobre todo la gente de la industria, que desde el TRL1 hasta el 9 tienes el grado de maduración, sobre todo de cualquier device que haya. Y el ML-TRL que se aplica a la IA hace que uno tenga una idea y luego pues, lo meto en el mercado, que es la fase final. Claro, lo que no sabe la gente es que del 1 al 3 es investigación. Y eso que es investigación no hace falta ninguna regulación. Investigo, veo como 2 celulitas funcionan, lo publico y me hago un selfie con esa publicación. Y ahí acaba el proyecto. Si resulta que esas celulitas alguien se da cuenta de que, oye, pueden ayudar a predecir una enfermedad, ya meto el TRL4 y ahí se activa la cascada regulatoria como una tormenta. Pero la gente no lo sabe. Entonces, la gente se mete en el TRL4-5, empieza a hacer pilotitos y empieza a hacer un estudio en un hospital probándolo con pacientes. Y muchas veces se están aprobando y se han aprobado por comités de ética proyectos donde se utilizan herramientas con chat generativa, con generativa y subiendo los datos de los pacientes a ChatGPT. Esto es un pecado mortal.
¿La culpa la tiene la gente? No, el problema es que llega mucho más rápido el interés de hacer todo esto que la capacidad de formación. Por tanto, tan importante como pasaba en nuestro americano es no solo pues, a la gente enseñar a disparar una pistola, sino poner la regulación cuando no lo haces bien. Fijaos que el mensaje al final que te estamos dando no tiene que ser equívoco. Es decir, la IA llegó para quedarse, esto es fantástico, nos va a cambiar el modo de vida, va a humanizar seguro al 100%, pero si no lo hacemos en estos momentos, muchas veces podemos tener parones y sobre todo los usos que hay en los hospitales, cuando alguien salta las alarmas, dicen quietos hasta que veamos cómo organizar esto. Y por esto es importante esta formación, saber cómo funcionan las cosas en la parte clínica como en la otra. Y muchas veces no somos ni nosotros los que tenemos que saberlo, sino son los hospitales los que tienen que tener gente profesionalizada ahí o consultorías que ayuden a que todo aquel que esté trabajando con IA salte, como los Sims, ¿no? un rombo arriba que te diga, usted quédese quieto que tiene que seguir un proceso. Por lo tanto, yo creo que el mensaje es totalmente positivo, pero estamos en un mundo donde tenemos que saber que tan importante es lo que hacemos como su regulación, ¿no? Bueno, yo la verdad es que es como las otras preguntas, estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros. Claro, el tema de regular ha llegado, porque la IA tiene 100 años, entonces, pero la regulación, realmente todas las alarmas han saltado cuando ha llegado la IA generativa, porque antes pues ya se utilizaba ella, ya se utilizaban el machine learning, o sea, quiero decir, no es una cosa nueva. Y con la generativa han salido muchas alarmas y está todo el tema de la explicabilidad, que una IA, digamos, de tipo estrecho narrow, tiene una explicabilidad ad hoc, o sea, ya es explicable porque es determinista, ¿vale? Entonces, claro, este problema es que, claro, hemos puesto en el mismo, yo lo vuelvo a decir, en el mismo saco cosas que igual para mí no tendrían, porque ahora mismo, si yo inventara la calculadora para calcular las dosis de insulina de mis pacientes, que multiplico su peso por un factor, ya me dirían, uy, esto es una IA de alto riesgo, tienes que sacar un medical device, un certificado C, etc., etc. Y claro, esto yo creo que igual puede ser contraproducente. ¿Por qué? Porque hace que los comités éticos y la gente en general piense que todo es lo mismo y que todo es peligroso. La IA generativa puede ser peligrosa, es verdad, o sea, puede ser peligrosa. Ahora, si yo utilizo una escala para riesgo de TEP, esto lo vamos utilizando desde hace muchos años, ¿no? Pones y te calcula el riesgo de TEP. Esto no dejan de ser, muchas IAs no dejan de ser calculadoras, entonces hay que tener cuidado de diferenciar muy bien las cosas. Y luego, respecto a la formación, y esto creo que está muy bien porque está dentro de la legislación, la IA para mí es, sobre todo la generativa, es como la invención del motor a explosión. Nadie se le ocurre darle un coche a una persona sin enseñarle cómo se conduce un coche. Entonces, es obvio que cada vez que un profesional va a utilizar una IA, yo diría más bien una IA tipo generativa, debería estar formado y entender mínimamente, no hace falta conocer Python, pero entender mínimamente qué está haciendo, cómo piensa, o cómo piensa, si podemos decir, cómo piensa la herramienta que está utilizando. Entonces yo creo que la formación es clara. Y a nivel de Europa, que yo sé que mucha gente ha dicho Europa ralentiza la innovación porque está regulando demasiado, pues también es lo que define Europa, de hacerse las preguntas antes, ¿no? Europa ha abogado por la explicabilidad y Estados Unidos por la reliability, ¿no? Como cuánto acierta. Me interesa cuánto acierta, no me interesa por qué, me interesa cuánto acierta. Y yo siempre digo que si un modelo falla una vez de 1.000.000, esta vez que falla, al paciente le ha tocado 100% del fallo. Entonces, a nivel ético, hay que mirarlo. Perdona, Marín, ¿qué decías? ¿Que te gustaría que el profesional que usa esa IA generativa entendiera y conociera? Yo me conformo con que supervise el resultado que te da como primer paso. Yo creo que pueden entender. No digo, pero que como primer paso, ya. Solo con revisarlo y mantener la crítica, ¿no? al resultado que te da, ya estaríamos mucho mejor de lo que estamos ahora y evitaríamos muchos peligros que a todos se nos viene a la mente, ¿no? El otro día yo veía un documental que me llamó mucho la atención y me he acordado de eso por lo que has comentado, Marín, del motor, del coche y tal, de que en los primeros momentos, en correos de los Estados Unidos, el postmail tenían coches, compraron unos coches porque parecía que era una tecnología que estaba
estaba entrando y los ponían tirados por caballos reales. Está por ahí en algunas fotografías. Es decir, tengo una tecnología, pero no acabo de saber muy bien cómo utilizarla. Yo creo que a mí la parte de la regulación me interesa mucho también por la parte ética y por la parte del impacto emocional que puede tener esto en todos nosotros, ¿no? A veces están surgiendo nuevas tecnologías, pero yo creo que todavía no las hemos procesado a nivel profesional, ni los médicos ni los pacientes. A nivel profesional, por ejemplo, yo he hecho a faltar que ya empecemos a tener, pues bueno, pues igual que tenemos unos PREMS y unos PROMs, Patient Report, Experience Measure, tal, pues que tengamos unos PROMs, pero de profesionales, Patient Report, Outcome Measures, a ver cómo se lo están tomando. La regulación tendrá que venir después, porque si no será algo que te cae, que cumples o no cumples, después de formación en temas, pero a nivel social, no solo de los médicos y de los profesionales, a nivel de análisis crítico, de ser capaces de cuestionar, lo estábamos comentando antes. Sin eso, yo creo que nos quedaremos cojos. Y demostrar que, ahora que hablamos tanto de salud digital basada en valor, que el valor es valor para todos, ni para la industria, ni para los hospitales, ni solo para los pacientes, que tiene que ser un valor compartido. Y después vamos a tener que trabajar con las barreras de siempre, ¿no? Con las barreras de qué sistema de IA se implementará. Ya veremos a ver cuando Yo estoy trabajando ahora con Digimevo en una licitación en la que estamos desarrollando una gran aplicación móvil para tratar síntomas de ansiedad y depresión con varios hospitales, el Mar, Clinic, Partaulí y algunos. Y una de las cosas que más me preocupan a mí, que me encargo un poquito de esta parte de la adherencia, del engagement, ¿no? Adherencia es que hagas lo que te dice tu doctora. Engagement es que te metas en la aplicación. Es cómo vamos a conciliar tantos intereses de tantos psicólogos clínicos, tantos psiquiatras, para ver, yo tengo mi herramienta, yo siempre lo he hecho así. Esto para mí, esta ingeniería social, es para mí el principal reto que tenemos. Me he ido un poco del tema de la legislación porque, como digamos aquello tan manido de que los americanos piensan, los asiáticos producen y los europeos regulamos. Esto sería para otra charla. China, América, Europa podría otra charla y evidentemente somos europeos pero bueno, no, en una cosa no habéis estado de acuerdo, o sea, estoy contento porque quería un poco de diálogo. Tenemos que ir acabando en 5 minutos, creo, no sé, porque hemos empezado 2 minutos tarde, creo, pero todas estas challenges y stoppers, ¿no? Estamos hablando regulatoria, económico, como emprendedores médicos que siempre nos cuesta mucho, o empresas de fuera, o los gobiernos van a permitir que mega empresas de fuera tengan nuestros datos o no los tengan. Aquí podría ser 10 charlas más, pero creo que la última pregunta se merece, porque es el título de la charla, porque estamos haciendo esto, los pacientes. Yo creo que pacientes o sanitarios, otra vez, volviendo al inicio, ¿no? ¿Cómo incluirlos en este cambio de época? Es que estamos en un cambio de época, en un cambio al principio, como decía José. ¿Cómo hacer que esos pacientes, o incluso los sanitarios, o sea, como personas del sistema, puedan tener algo que decir en esos procesos? Y aquí pasa, es que hablamos de autonomía del paciente. Siempre nos olvidamos de la autonomía del sanitario. Esta es una opinión personal que siempre necesitamos una respuesta rápida, cómo incluir a los pacientes y a los sanitarios. Venga. Rápida. Rápida, que me han dado un par de minutos, creo. No, bueno, siempre se habla, ¿no? Y es el gran reto poner al paciente en el centro, pero como decías antes, desde las fases iniciales, no intentar imponer tu solución y buscar la solución al problema clínico, sino que surja de la necesidad del paciente, y eso pues es eso, paciente y profesional en el centro, en la co-creación desde el inicio, desde las primeras fases, no que intenten ajustar al final una solución que viene desde el punto de vista tecnológico. ¿Lo ves viable ahora mismo, el pacientes entendiendo el proceso con IA? Este es el tema. De hecho, la Comisión Europea exige de que cualquier proyecto coordinado tenga pacientes y workshops, etcétera, etcétera. Pero el problema que hay, y voy a hacer muy breve, es que la realidad del paciente no es del médico. Hay una estadística de IQVIA que dice que el 85% de los médicos adoptarían la IA ya, el 50% a ciegas, el 40% leyéndose el prospecto y solo un 10% pondrían dudas. Los pacientes es al revés. Los pacientes hay un 30% que no ve nada claro, un 30% con dudas a ver qué me dices y un 30% que sí directamente. Esto es de hace 3 años. Claro, yo voy a hablar con un paciente que por defecto voy a usar la IA con él. No lo voy a utilizar yo conmigo mismo. Y eso hace que el paciente tenga que ser consciente de cómo funciona esto. Si ya tenemos problemas para formarnos nosotros, ¿cómo le explicamos al paciente cómo funciona la IA? Nadie habla de esto. ¿Cómo voy a humanizar la IA con el paciente cuando yo le doy al botón aceptar, aceptar, y no sé cómo funciona, y el paciente, ¿qué está haciendo conmigo? Tranquilo, que irá bien. Y si algo va mal, ¿de quién es el problema? ¿Del pagador del hospital?
de mí, que tengo un seguro con el Colegio de Médicos, de la industria, lo del cacharro roto. Es decir, todo este paquete no está en ningún momento. Y mientras vamos a hablar de humanizar la IA, cuando realmente todavía no tenemos los deberes hechos desde el principio. Por lo tanto, sí, al paciente hay que meterlo, sí hay que explicárselo, pero esto tenemos que hacerlo desde el principio bien protocolizado, porque si no vamos a empezar la casa por el tejado. Marín. Yo por eso yo creo que igual no hace falta tampoco correr en meter IA dentro de las decisiones terapéuticas o dentro del diagnóstico. Podemos utilizar IA para aliviar al profesional en todas estas tareas más de gestión que no influyen directamente en el paciente. También nos da un tiempo para observar cómo se comporta la tecnología, sobre todo hablando de la generativa, nos da un tiempo así de vamos a ver cómo se comporta y entonces cuando tengamos un poquito más de evidencia, meterla más dentro de lo duro, del núcleo duro de la relación entre el médico y el paciente, que es el diagnóstico y la decisión terapéutica. 15 segundos, 10 ahora. Vale, una palabra, acompañamiento, otra palabra, acompañamiento a todos, human in the loop, y el tercero es aquello que decía Ortega y Gasset de yo soy yo y mi circunstancia, pues ahora es yo soy yo, paciente o médico, y mi IA. Vamos a tener que vivir con eso. Muchas gracias como siempre. Yo creo que humanizar también es hablar entre todos y hay muchos silos en este campo. Yo creo que si humanizamos entre hospitales, compitiendo con otros, datos, yo creo que es momento de humanizar y empezamos entre nosotros mismos. Muchas gracias a vosotros por estar aquí hoy y gracias Hospital del Mar, al doctor Tony Gibert que promocionó esta charla y muchas gracias a todos. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Nos hacemos también el agradecimiento al Hospital del Mar y al final es un poco el debate, ¿no? De humanizar la tecnología, pero a la vez también tecnificar los profesionales e incluso también al propio paciente. Bueno, con ello cerramos el panel. Mil gracias, Jordi Serrano, cofundador de Piaid Health. Nosotros ya ponemos el cierre a esta tercera jornada. Acordaos, los que estáis aquí entre el público, tenéis el B-Experience desde el D-Factory Barcelona. El B-Networking sigue a través de nuestra plataforma web y nosotros ya cerramos agradeciendo muy rápidamente a nuestros patrocinadores que confían en el BNIU, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, Barcelona Activa, también a l'AMB, a Ibercaja, a CaixaBank y al BBVA. Muchísimas gracias y hasta mañana. Gracias. Barcelona, vibrante y emprendedora, posicionándose como una de las ciudades favoritas para los profesionales tecnológicos. Con este espíritu nace el Distrito 4.0. Como sede de un genuino ecosistema tecnológico internacional, reúne proyectos punteros en robótica, impresión 3D, inteligencia artificial, IoT, nanotecnología y sensórica, en una de las mayores zonas productivas de Europa. Anticipamos el qué, el dónde y el cómo reinventamos. Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Després de tant temps a l'atur, sento que torno a respirar. Hi ha un moment que et preguntes què has estat perseguint tota la vida. Vaig estar molt de temps deixant-me portar. He fet realitat el que un dia vaig somiar. He trobat el que m'agrada. Reconnectar amb la feina m'ha salvat. Mirant la teva llum, sentint la teva olor, conèixer els secrets guardats als teus racons, sense anar més lluny, sense anar més lluny. Barcelona és molt
Maite, et necessito. És per la nova línia de producció. Ha sorgit una oportunitat, però no ens entra en el pressupost. Te n'envio els detalls i mirem com es pot finançar, d'acord? El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank Empreses estem a prop per acompanyar-te i portar la teva empresa on vulguis. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Informa't a caixabank.cat. Estamos muy bien, pero tenemos que invertir para asegurar el futuro de la compañía y de nuestra gente. Tú eres la CEO, hermanita, tú decides. Perdonad, que vamos a ir a tomar algo ahora, que es mi cumpleaños. 55 palos ya. Felicidades. Ahora bajamos, ¿vale? Por cierto, Javier. Dime. Gracias. Nos has ayudado a tomar una decisión muy importante. Hay razones que mueven más que el dinero, las personas. Por eso en Ibercaja reinvertimos el 100% de nuestros beneficios en la sociedad. Ibercaja, nos mueves tú. Perquè vols música, concerts, teatre. Perquè vols sentir, vibrar, riure. Perquè vols viure la cultura, La Vanguardia.